Muy buenas noches, maestros, maestras, colegas. Tenemos el honor de invitar a la maestra Yasmín Peralta Gobea por parte de la Consultoría en Psicología Forense y Clínica y el Instituto Colimense de Ciencias Forenses al inicio número 3 en nuestro módulo con el tema de trastornos neurocognitivos. En la sesión de hoy tenemos precisamente neuropsicología forense. La maestra Yasmín Peralta Gobea es licenciada en psicología, maestra en psicología jurídica, máster en neuropsicología clínica, máster en hiperactividad TDAH, certificación en perfilación criminal por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses, AC, certificada como perito en psicodiagnóstico clínico por el Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, certificada en evaluación médica psicológica mediante protocolo de Estambul, certificada en psicología forense aplicada al derecho de familia, coordinadora académica de SOCIFO AC, presidente del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán AC del 2017-2019 y precisamente por parte de Secretaría del Consejo de Honor, que es CPI, periodo 2019-2023, y perito registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán y Consejo de la Judicatura Federal. Maestra Yasmín, es un honor tenerla con nosotros y es un gusto, en especial en parte mía, de que vuelva a impartirnos su experiencia, su conocimiento y muchas felicitaciones y mucho éxito. Muchas gracias, maestra. Bienvenidos y espero que todo lo que vayamos tratando en estas clases, pues lo podamos ir aterrizando en el ámbito forense a través de sus preguntas, a través de todas las actividades que vayamos haciendo. El tema de este módulo va a ser el trabajo que hacemos como especialistas, como peritos en el área de la psicología o de la neuropsicología para valorar los trastornos neurocognitivos. La valoración de los trastornos neurocognitivos la vamos a enfocar hacia conocer primero qué genera estos trastornos neurocognitivos, cómo los podemos evaluar y cuál sería su impacto en procesos jurídicos, tanto en el ámbito civil como en el ámbito mercantil, familiar y, por supuesto, en el área penal. Cada uno de estos espacios jurídicos van a centrarse en diferentes disfunciones de los procesos neurocognitivos, porque cada uno de ellos juzga de acuerdo a la materia forense en la que nos encontramos, va a juzgar al sujeto de acuerdo a varios parámetros que nosotros podemos ir encontrando en los trastornos del neurodesarrollo y en los trastornos, por supuesto, de neuroevolutivos, que van a ser en este caso los trastornos de la tercera edad. Dentro de los que vamos a ir revisando es el delirium, el trastorno neurocognitivo mayor y leve, el trastorno neurocognitivo frontotemporal mayor y leve, el trastorno neurocognitivo de cuerpos de Levy y espero que nos dé tiempo para ir revisando los siguientes trastornos. ¿Alguno de ustedes conoce de estos trastornos? ¿Los ha valorado? ¿Conoce pruebas neuropsicológicas, psicológicas que nos ayuden a valorar estos trastornos? Me gustaría que ya sea que abran sus micrófonos brevemente, nos comenten o lo escriban en el chat. Veamos cómo nos encontramos como grupo. Pueden escribir sí, tengo experiencia o no, no tengo experiencia, me dedico a esto, en la valoración de los trastornos neurocognitivos o como perito puedo hacer esto y esto. ¿En qué ámbito forense están ustedes laborando? Familiar, civil, mercantil, penal. Pueden activar su audio también, maestra. Gracias. Nos dice Evelyn que no conoce mucho de estos trastornos o cuál sería su implicación en el ámbito forense. Ok. ¿Quién más por ahí? Maestro Álvaro.
Aquí Mónica nos dice si tiene experiencia, está en el área clínica y educativa, ¿ok? Entonces, los procesos del neurodesarrollo degenerativos y de aprendizaje, pues los debe de dominar bastante bien, maestra Mónica. Nos dice Renata que tampoco domina mucho el tema de los trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Y por tanto también puede ser que no se le facilite el tema de la demencia, ¿ok? ¿Alguien más por ahí? Muy bien. Pues Entonces, Álvaro, ¿puede activar su micrófono? Sí, buenas noches, maestra. ¿qué tal, maestra? Buenas noches. Pues ahora sí, que es muy interesante esta parte, digo, realmente conozco muy poco en relación a la psicología con estos temas y se ve muy interesante y realmente el aprendizaje que pueda tener el día de hoy, creo que se va a quedar algo porque es muy importante los temas que está concentrando y sí me interesa el aprenderlo, ¿no? Este, pues sí, vamos a darle para ver qué más conocimiento podemos tener en esta fase. Muchas Claro que gracias. sí. Claro que sí, maestro Álvaro. Muchas gracias. Pues miren, vamos a empezar como encuadrando el tema de por qué es importante que conozcamos sobre estos trastornos de la etapa final de nuestra vida. En los ámbitos forenses, criminales, civiles y mercantiles, la ley trabaja con la capacidad de las personas para tomar decisiones. El que una persona pueda tomar una decisión es lo que le permite saber a la ley si los actos que se cometen, legales o ilegales, están generados por un acto volitivo, consciente, voluntario, por supuesto, volitivo, del sujeto, o se dan sin el conocimiento del sujeto, o se dan en contra del sujeto, ¿sí? Entonces, en cualquier materia forense, vamos a encontrarnos con que uno de los criterios para que un juez pueda determinar la responsabilidad de este sujeto en el acto que estamos valorando, juzgando, es su capacidad para conocer primero de sí mismo, segundo de sus actos, tercero de sus consecuencias. Si el primer paso, que es conocer de sí mismo, está alterado, el juez va a aplicar una ley diferente que son para personas con ciertas discapacidades o incapacidades para hacerse conscientes de sí mismos. Si el segundo acto está alterado, que es primero conocer de mí mismo, segundo conocer del acto y hacerlo de manera voluntaria, el juez puede decir, ok, el sujeto conoce de sí mismo, pero lo está haciendo de manera voluntaria, ha sido influenciado, ha sido coaccionado, lo ha hecho con una disminución de sus capacidades y aplicará entonces las sanciones correspondientes al nivel de conocimiento que la persona tenga sobre este acto, porque su nivel de conocimiento del acto impacta en el tercer eslabón. ¿Estoy consciente de mí mismo? ¿Estoy consciente de lo que hago? Si no estoy consciente de lo que hago, la probabilidad de que yo pueda estimar las consecuencias de lo que sucede de este acto se reduce con el nivel de conciencia. Entonces, nuestra función como peritos, y por eso el sistema de justicia, lo explico primero de este lado, el sistema de justicia lo primero que tiene que garantizar es que la persona sea consciente de sí mismo. Y por eso, por ejemplo, en una primera instancia, en una fiscalía, la persona víctima o la persona que ha sido señalada ante el proceso judicial, perdón, va a ser valorada por un experto, por un perito en medicina que garantice que la condición física de la persona es suficiente como para hacer una declaración, y por un perito en psicología cuando se sospecha que esta persona no tiene la capacidad o puede tener la capacidad alterada. Y es el perito en psicología, en este primer contacto con la víctima o con el presunto sujeto agresor, quien va a determinar a través de un examen mental si el sujeto tiene la capacidad para dar una declaración, porque es lo primero que tenemos que garantizar, el derecho a la defensa. Y en esta defensa es que no hagas nada en contra de ti mismo.
Y las personas que pueden tener una disminución de la capacidad podrían actuar en su propia contra al dar o revelar información que no beneficia a su caso. Entonces, lo garantizamos muy fácilmente y todos creo que lo tenemos muy claro con los menores de edad. Tienes 17 años, 11 meses y 28 días, 29 días y eres menor de edad y la ley te protege, estás protegido por el Estado y por tanto te garantizan que tú no puedas rendir una declaración si no está presente tu familiar. Hay un abogado que te representa a través del sistema de familia. Hay garantías que se activan con las personas menores de edad. Y lo mismo vamos a hacer cuando la condición de la persona se encuentra alterada, disminuida o está no presente. Entonces, lo vamos a hacer cuando encontramos personas de 18 años que tienen una discapacidad intelectual, que tienen una minusvalía, bueno, intelectual, una disfunción intelectual o que tienen una ceguera, una sordera, etcétera. Y luego lo vamos a hacer en esta otra etapa de la vida en donde comenzamos a tener deterioros neurocognitivos. Y en el intermedio entre los 18 años y el deterioro neurocognitivo, encontramos a las personas que consumen alcohol, consumen sustancias, que tienen algún tipo de daño neurológico. Entonces, en todos estos momentos, la valoración psicológica o neuropsicológica lo que pretende garantizar son estos 3 pasos que yo les comentaba, que son los que vamos a enfocar en la valoración del deterioro neurocognitivo. En todo deterioro neurocognitivo, vamos a encontrar que 1, 2 o los 3 niveles de la responsabilidad legal o capacidad jurídica pueden estar alterados. Por tanto, es función de nosotros como profesionales el conocer cómo estos trastornos neurocognitivos o alteraciones neurocognitivas, no todos van a ser trastornos, se vinculan con el derecho tanto en las esferas penales, civiles, familiares como mercantiles. En los mercantiles, pues tenemos las firmas de documentos. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene 80, 90 años, que tiene un deterioro cognitivo, lo que se va a tratar de valorar es si la firma le corresponde y si además lo hizo de manera voluntaria. En materia familiar, estamos hablando de que la persona puede o no tener la capacidad para poder redactar, perdón, en temas civiles, un testamento, donar sus propiedades, adquirir propiedades, ¿sí? En el tema familiar, tus custodias, tutelas, divorcios, el que tu familiar pueda casarse, etcétera, también va a depender de una valoración de este tipo. Y por supuesto, en ámbitos penales, la responsabilidad penal que va a considerar el juez y te va a ser o no responsable pleno de un acto. Entonces, en ese sentido vamos a ir enfocando la valoración de la capacidad jurídica de una persona y cuáles van a ser las implicaciones que tienen en un proceso jurídico. Para ello vamos a ir revisando conceptos como qué es la capacidad funcional, qué es un trastorno neurocognitivo, cómo lo valora la psicopatología y la neuropsicología forense, qué aportaciones tienen al sistema jurídico, cuáles son los vínculos entre la psicopatología y la neuropsicología forense para que vayamos haciendo distinciones de los alcances y límites que pueden tener una valoración neuropsicológica versus una valoración psicológica, y cuáles son las funciones ejecutivas, que son principalmente el área de la neuropsicología forense, y cuáles son las patologías clínico-forenses, para finalmente trabajar sobre diagnósticos. En materia de neuropsicología, que es donde voy a enfocar mucho de lo que estamos trabajando en este módulo, hablamos de los síndromes disejecutivos, que es el término que ocupa la neuropsicología para hablar de los trastornos del neurodesarrollo, perdón, de los trastornos neurodegenerativos. La mayoría de los trastornos neurodegenerativos van a tener alteraciones a nivel de la corteza frontal. Por supuesto que va a haber alteraciones visoperceptuales, sensoriomotoras, a nivel del lenguaje, que es la corteza temporal,
pero gran parte de lo que observamos en las demencias y en los trastornos neurodegenerativos es que nuestra corteza prefrontal comienza a deteriorarse, a sufrir, y la corteza prefrontal es la estructura de nuestro cerebro que gobierna nuestras funciones mentales superiores, es decir, la que gobierna nuestra voluntad y nuestra capacidad jurídica. Cuando se alteran las funciones de la corteza prefrontal, entonces le llamamos síndromes disejecutivos. No, disejecutivos quiere decir que hay fallos en las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten gobernar nuestra vida. Entonces, en ese sentido, vamos a ir abordando nuestro primer término, que es la capacidad funcional. ¿A qué les suena, qué les parece, qué entienden cuando hablamos de capacidad funcional? ¿A qué les suena? Adelante, Mónica Castillo y Álvaro. Gracias. Y Álvaro, gracias. Bueno, Sí, adelante, maestro. sí, pues realmente aquí lo más importante para esta parte es lo que realmente es interesante, lo que a ella le permite el estar siempre pendiente. Creo que son de las capacidades en las que siempre nuestro cerebro está funcionando constantemente y nos hace estallar en el momento en que comprendemos qué es lo importante, qué es lo que a mí me interesa, qué es lo que tengo que estar siempre fijo, ¿no? Eso es lo que más o menos yo le entiendo esa parte de la capacidad funcional lo que es el trastorno neurocognitivo, digo, realmente va enlazado, va realmente a lo esencial para esta persona. No sé Ok, si está. vamos bien, vamos bien. Cada uno va a ir aportando como su visión de lo que es la capacidad funcional y poco a poco vamos a ir abordando este término. Muchas gracias, maestro Álvaro. Maestra Eh, Mónica. bueno, antes de hacer como lo que entiendo por esta capacidad funcional, yo quería comentarle, en mi práctica profesional también tenemos estas valoraciones para cuando está este proceso del cambio de identidad sexual. Nosotros hacemos mucho estas valoraciones para este tipo de proceso y para cuando hay cirugías am, como mayores. Ajá. Yo trabajo para una institución de salud, entonces sí, justamente para estas áreas que usted comentó, pero también en el área de salud, también nos mandan mucho valorar estas capacidades para este tipo de procedimientos, para dos tipos de procedimiento. Ok, Eso, y una capacidad funcional tiene que ver como con una cuestión más fisiológica de que esté funcionando de la manera adecuada la memoria, todo esto que usted llamaba las funciones ejecutivas, ¿no? El razonamiento, toda esta parte, que tengan un funcionamiento adecuado, de acuerdo aquí no sé qué tan válido sea, por ejemplo, si no me equivoco en el Minimental, piden, ¿no? O sea, antes de aplicar el Minimental, decir, ¿la persona sabe leer y escribir o no sabe leer y escribir? Porque creo que esos son factores que también van a determinar eh, el grado de función de estas capacidades que nosotros tenemos. Entonces, yo lo veo así, es como una licuadora que tenga que funcionar adecuadamente en la velocidad 1, en la 2, en la 3 y el apagado.
Más bien yo lo veo desde la cuestión fisiológica. Ok. No sé si por ahí vaya. Involucra la función fisiológica, por supuesto, pero no se circunscribe solo a la función fisiológica, ¿sí? La capacidad funcional, como lo vamos a ir revisando, muchas gracias, maestra, perdón, no le agradecí, tiene que ver con todos estos atributos relacionados con la salud. Por un lado, lo que el sujeto puede hacer y ser a nivel cognitivo, y por otro lado, lo que puede hacer en la vida cotidiana. Hay personas que tienen integridad de algunas funciones, pero que no pueden aplicarlas de alguna forma a su vida cotidiana por diferentes razones. Entonces, por un lado tenemos que la capacidad funcional va a comprender estos atributos relacionados con la salud, lo fisiológico, como usted comentaba, que le van a permitir ser y hacer lo que es importante para dicha persona, y en este sentido va a tener va a ser una capacidad intrínseca y va a estar condicionada, por supuesto, por los entornos de la persona, lo que ha ido viviendo y experimentando. Y es lo que le va a permitir literalmente funcionar en la vida cotidiana. Entonces, la capacidad funcional es lo que a nosotros nos interesa más en materia forense. Claro que también en materia clínica, pero estamos ahorita en el contexto forense. Es decir, ¿qué tanto lo que la persona es puede verse en su vida cotidiana, en la resolución de problemas, en actividades de la vida diaria, de higiene, de vestido, de calzado, de poder preparar alimentos, de poder tomar decisiones que tengan un impacto a inmediato, a corto y a largo plazo? Nosotros como peritos, cuando hacemos valoraciones, tenemos que tener en cuenta el marco en el cual la Organización Mundial de la Salud nos recomienda hacer las valoraciones. El hecho de que estemos aplicando nuestras valoraciones en un ámbito forense no nos impide que mantengamos los parámetros de evaluación que jalamos de la psicología clínica. En psicología clínica nos gobernamos, nos guiamos por todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para realizar nuestras valoraciones clínicas y generar diagnósticos. El switch que hacemos en materia forense tiene que ver con que esta valoración tiene que estar relacionada con un tema, ¿sí? No estoy buscando un diagnóstico de la persona como tal, estoy buscando cómo el diagnóstico de la persona se relaciona a este delito o a esta situación forense. Por ejemplo, la persona puede tener una demencia. No nos están pidiendo, a veces no nos están pidiendo que los diagnostiquemos, sino saber si lo que tiene, no nos preguntan qué, lo que tiene impide que esta persona tome decisiones. Entonces, más que pedirnos un diagnóstico de qué tiene la persona, es cómo este diagnóstico impacta en un acto. Por ejemplo, el acto de tomar la decisión de si se va a operar o no. La familia quiere que se opere y la persona no se quiere operar porque teme morir en la cirugía. Y entonces hacemos actos donde queremos que un juez determine si tiene la capacidad para tomar decisiones, y entonces si no la tiene, que tenga un tutor médico que pueda tomar la decisión de manera informada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona puede tener integridad para varias cosas, varias funciones como la atención, la memoria, es cierto, ahí va a estar, pero el razonamiento puede estar alterado, su capacidad para analizar ciertos factores puede estar alterada. Entonces, se va a tomar una decisión legal para saber si el juez lo incapacita o no lo incapacita para este tema en específico, o para hacerse responsable de un delito en materia penal, por ejemplo. Entonces, jalamos los diagnósticos que hacemos en materia clínica para aterrizarlos en una acción muy concreta que la ley tiene que valorar. Pero entonces, tenemos que seguir guiándonos por lo que dice la Organización Mundial de la Salud de todos los parámetros que tenemos que valorar, es decir, una valoración ecológica.
qué es lo que representa esta persona en su cotidianidad. Para ello, entonces, tenemos que valorar diferentes capacidades, como su capacidad psicológica, su capacidad locomotora, su vitalidad, su capacidad cognitiva, su capacidad visual, por supuesto, y su capacidad auditiva, que son los dominios que nos dice la Organización Mundial de la Salud a través de nuestra Secretaría de Salud, que debemos de valorar en la tercera edad. No por ellos es exclusivo de la tercera edad, pero bueno, esto es lo que nos dice. Para que tú hagas una valoración completa de una persona mayor a 65 años, esto es lo que deberías de estar valorando, porque estos parámetros son los que te van a indicar si su capacidad funcional está o no deteriorada, o está limitada, o está completamente disfuncional. Estos 6 dominios, entonces, los tenemos que valorar en este marco de conocer cuáles son los atributos que la persona debe de poseer de acuerdo a su edad, teorías del desarrollo, que se espera encontrar a determinadas edades, en qué nivel de funcionalidad se espera encontrar esta función y si para su grupo de edad se encuentra dentro de los parámetros que se consideran saludables o está comenzando a mostrar ya signos de deterioro. Lo que nos dice entonces la Secretaría de Salud es que esos términos que vamos a ocupar los vamos a englobar en este concepto que se llama vitalidad. ¿Cuál es el nivel de vitalidad de la persona como un indicador psicosocial de su estado de bienestar? Los indicadores de la vitalidad que nosotros tendríamos que ir explorando, tanto con pruebas, escalas y entrevistas, tienen que ver con la salud física de la persona. ¿Tiene enfermedades crónicas? ¿Qué tipo de enfermedades crónicas? ¿Cuáles son las secuelas de sus enfermedades crónicas en los parámetros antes mencionados? Visión, motricidad, motilidad, capacidad de razonamiento, etcétera. ¿Cómo se encuentra su afecto? ¿Tiene un afecto estable? ¿Tiene cambios constantes del estado de ánimo? ¿Es una persona muy jovial? ¿Es una persona muy depresiva? ¿Cómo se encuentra este afecto? Resiliencia. La persona suele reponerse rápidamente o de manera lenta a las frustraciones y a los cambios en el entorno, tiene una visión de sí mismo donde se considera capaz de afrontar situaciones nuevas o más bien tiene una resistencia al cambio y le cuesta mucho trabajo adaptarse a estos procesos naturales de la edad, legales, por supuesto, y sociales. ¿Tiene cubiertas o no sus necesidades básicas? ¿Cómo se encuentra a nivel de vivienda, ingreso, transporte, acceso a sistemas de salud? ¿Cómo está cómo se encuentra actualmente para poder construir o seguir avanzando en diferentes procesos como lo laboral, lo familiar, lo social? Y cómo está tomando decisiones. Y luego también lo vamos a completar con su nivel de participación social. Contribuye a otras actividades como por ejemplo ir a la iglesia, ejercer algunas acciones altruistas, poder participar a lo mejor en el cuidado de sus nietos, los hijos de sus sobrinos, etcétera. ¿Cuál es su percepción de su nivel de bienestar? Todos los factores previos van a impactar en la forma en cómo la persona considera que su vida ha sido o no satisfactoria. ¿Cuál es su habilidad para crear y mantener relaciones interpersonales? Y, por supuesto, su estado de salud cognitiva. Entonces, en términos generales, nuestro trabajo en unas cuantas líneas, no crean que nos vamos a aventar 20 hojas hablando de esto, en unas cuantas líneas de nuestra pericial, que no son exactamente el estado mental, cuando a veces hacemos nuestros subtítulos en nuestras periciales,
Toda esta información no queda en el estado mental, no queda propiamente en la historia de vida, porque nuestras periciales no pretendemos hacer un diagnóstico clínico. Tenemos que proporcionar la información que es relevante para el caso. Y toda esta información relevante la vamos a agrupar en un apartado, sin necesidad de decir a los 13 años se cayó y sufrió una lesión. No, es redactar en unas cuantas líneas, párrafos, cómo se encuentra la persona en términos generales, su nivel de vitalidad o su estado actual. Y después de esta información que es relevante, que vamos encontrando en cada persona, algo que caracteriza ese periodo o esa etapa o esa función de su vida, dedicarle unas cuantas líneas extras. Por ejemplo, la persona tiene un bajo nivel de resiliencia, le cuesta mucho trabajo afrontar nuevos cambios. ¿Y esto por qué nos interesa? Porque a lo mejor están solicitando que sea tutor de alguien, tutor de un adolescente. Un adolescente que cambia mucho, por ejemplo, para términos de custodia, para términos de que se hagan cargo de a lo mejor un sobrino o un nieto que está en un proceso de hogar por violencia intrafamiliar o porque los papás, no sé, tienen algún problema. Entonces se está buscando que los abuelos se hagan cargo. Y le hacemos esta valoración a los abuelos y nos empezamos a dar cuenta, más allá de aplicar tu cuida, porque les aplicamos el cuida para saber si pueden ser o no tutores, pueden salir muy bien en tu cuida, cómo se encuentra a nivel de la vitalidad para hacerse cargo de este niño, para poder tomar decisiones relacionadas con este adolescente, para llevarlo a la escuela, para ver las tareas. Porque puede ser una persona que en el cuida te salga muy bien en cuidado responsable, muy bien en afecto, resuelve el duelo, etcétera. Pero hay otras áreas de su vida donde no resulta ser tan efectivo. Entonces, aplicar este tipo de valoración nos va a permitir recolectar la información y poder hablar de cómo su nivel de vitalidad podría o no impactar en el cuidado de un menor, por ejemplo. En el 87, ya Rowan y Kahn, en el siglo pasado, proponen una distinción muy importante entre lo que conocemos como el envejecimiento usual y establecen y lo denominan envejecimiento no patológico. Es decir, es aquel envejecimiento en el que estadísticamente hablando, como les decía yo hace un momento, las funciones van a comenzar a funcionar con menor eficiencia. Ya no somos tan rápidos en el cálculo numérico, ya no somos tan rápidos en correr una carrera, un maratón, no somos tan precisos al momento de querer ensartar el hilo en la aguja. Y poblacionalmente, pues la mayoría de las personas a cierta edad van a empezar a observar este detrimento de sus habilidades. A eso lo vamos a llamar un envejecimiento no patológico, porque las funciones están presentes, pero están ya por el factor de edad disminuidas. Mientras que a nivel ya de patología, pues lo vamos a llamar fragilidad. Es decir, la persona está empezando a manifestar síntomas que son característicos de un deterioro neurológico patológico. Y esto va a generar en la persona fragilidad o vulnerabilidad. De acuerdo a la Secretaría de Salud, vamos a poder englobar las funciones que nosotros vamos valorando con diferentes términos que nos van a permitir ir describiendo cómo se encuentra la persona en alguno de estos criterios que llamamos edades. Entonces, podemos primero informar cuál es la edad del sujeto. Paciente femenino de 65 años, basado en su fecha de nacimiento. Presenta por el deterioro de sus órganos una edad biológica. Por ejemplo, ya los médicos, así como nosotros los psicólogos, pues tienen parámetros para decir, este hueso es de una mujer o es característicamente la forma en cómo se ve un hueso de una mujer de 65 años que no tiene osteoporosis.
Y un hueso que tiene ciertas cualidades o ciertas deficiencias puede tener la apariencia de un hueso de una persona de 99 años. Entonces, su edad biológica ya sería no o sí correspondiente a su edad cronológica. Y esto nos habla del término global que estamos hablando ahorita, de la vitalidad. Tenemos la edad psicológica. La edad psicológica generalmente la vamos a medir con nuestras escalas. Por ejemplo, deterioros cognitivos, donde el sujeto ya tiene una disfunción de ciertas habilidades que se asemejan a los de una persona más vieja o más cronológicamente con una edad más avanzada, o funciones que para su edad están muy conservadas, se asemejan a los de una persona más joven. Y luego también podemos hablar de la edad social, que en este caso es cómo la participación social de este sujeto pudiese darnos indicadores de que está más involucrado de lo esperado con su comunidad. Y esto va a ser una forma en que nosotros podemos ir valorando la atención que le vamos a dar a las personas. Nos permite generar programas de recomendaciones para incluir o para que el juez conozca cuáles son las necesidades específicas de este sujeto y cuál es la evolución que va a tener. Muchos de los casos que podemos manejar requieren que nosotros hagamos recomendaciones sobre qué esperar de este sujeto, sobre todo, por ejemplo, en casos familiares, en donde ya estamos hablando de probablemente un hijo que está pidiendo la custodia de su padre porque un hermano está siendo abusivo. Entonces el juez va a determinar sobre esta custodia y tiene que saber sobre cuántas veces va a estar monitoreando a la persona, qué tipo de servicios son los que se le tienen que brindar para garantizar su estado de salud. Y todo esto muchas veces le solicitan a los abogados que presenten al cliente cada 3 meses o que un profesional reporte el estado de este adulto mayor al juzgado para que se vayan adaptando las medidas de protección que se le va a ir otorgando al sujeto. Entonces, el ICOPE son las siglas de un proceso que denominamos atención integrada para personas mayores. Y tiene una serie de directrices que nos van a ayudar al apartado de recomendaciones. ¿Qué es lo que yo puedo sugerirle al juez, sugerirle a la familia que se tiene que considerar para garantizar una atención integral del estado de salud de mi adulto mayor? En el área penal funciona muy similar. Por ejemplo, tenemos delitos como un adulto de 70, 75 años que va manejando en una avenida y por alguna razón, ya sea que se pase el alto o que va manejando y alguien se atraviesa la calle y de manera no dolosa atropella y la persona fallece. Entonces, hay un delito que se va a investigar, que es el que esta persona haya muerto y se va a determinar si es homicidio, si fue una imprudencia del adulto mayor, etcétera. Entonces, nosotros supongamos que se genera una sentencia y dentro de la cárcel, pues ya él es vulnerable. ¿Por qué? Porque la mayoría va a consumir va a requerir algún tipo de medicamento, algún tipo de estudio, condición cardíaca, presión arterial, a lo mejor tiene limitaciones motoras evidentes. Entonces, nosotros podemos hacer reportes de cuáles son las necesidades que este adulto mayor puede tener una vez que se determina que tendría que pasar algún tipo de sentencia. ¿Cuál es el pronóstico que tiene esta persona que va a cubrir una pena, una sentencia, que tendría que proteger el Estado dentro de este proceso? Entonces, poco a poco nosotros vamos desarrollando en nuestra pericial, como les decía, en el apartado de recomendaciones, qué estamos observando que puede ser necesario para la atención del sujeto. Y para ello, la Secretaría de Salud nos tiene muchísimas escalas que nos van a permitir trabajar con las personas adulto mayores
desde la visión de la geriatría. Por ejemplo, si tú tienes una especialidad en geriatría, pues ya manejas estas escalas relacionadas sobre cómo medir, por un lado, la fragilidad de los pacientes a nivel músculo-esquelético. Eso es algo que nosotros a simple vista no podemos determinar, pero que a partir de ciertas actividades podemos observar desde que en este caso el cliente entra a tu oficina para ser valorado con una pericial, pues tú ya estás viendo cómo es la marcha, cómo se sienta, cómo mantiene o no la postura, sujetar el lápiz, levantarse de la silla, hace uso de un bastón, hace uso de una silla de ruedas, necesita una andadera. Todos estos datos los tenemos que ir reportando para que vayamos teniendo una interpretación de su estado general, perdón, y a partir de ahí nuevamente ir dando estas recomendaciones al juzgado. El modelo complementario al ICOPE pueden ser ahorita el manejo de factores de riesgo de la discapacidad y la evaluación de la capacidad funcional, que eso es la materia que más nos compete a nosotros. Es decir, por un lado, cómo se encuentra la capacidad de este sujeto para ser independiente, tomar decisiones, estar consciente de sí mismo, y por otro lado, si hay factores que van a incidir en su capacidad, que serían los factores de riesgo que tenemos que considerar dentro de este marco que es la geriatría. Hay diferentes instrumentos que, como yo les decía, de los cuales podemos echar mano. Es muy importante siempre salirnos del modelo de salud que abarca un rango de edad entre los 18 y los 60 años, que es un modelo de salud donde tenemos a una persona que generalmente laboralmente activo, que maneja, que se hace cargo de su familia, que cumple con un rol social muy activo, y después valorar adultos mayores, que requiere todo un marco de referencia mucho más concentrado en la pérdida de las funciones, las que van a ser patológicas y no patológicas. De tal forma que muchas de las escalas que podríamos ocupar en población normal, típica de entre 18 a 65 años, ya no van a ser idóneas para manejar con adultos mayores y requieren también de un conocimiento por parte del perito sobre cómo opera un cerebro que está en un proceso ya de deterioro. No porque digamos que la persona ya tiene un deterioro, sino porque de manera biológica, a partir de los 55 años, nos lo dicen las neurociencias, ya comienza un deterioro evidente. Es decir, ya puedo observar que la persona está comenzando a dar las primeras manifestaciones de la pérdida progresiva de funciones. Las neurociencias nos dicen que esta pérdida progresiva de las funciones inicia a los 35 años de edad. Se refleja en los siguientes 10 a 15 años. Es decir, ya para un experto en geriatría, pueden ser evidentes las primeras manifestaciones de este deterioro a la edad de 50 años. Y luego por los siguientes 15 años, de los 50 a los 65, ya progresivamente se van a hacer cada vez más evidentes estos deterioros. Pero ya somos capaces de medirlos a través de nuestras pruebas neuropsicológicas y psicológicas, a partir de los 65 dentro del margen de la geriatría. Antes de los 65 años, 60 años, no lo consideramos como una materia geriátrica, sino todavía del desarrollo del ciclo vital del adulto. Entonces, vamos a ir cambiando nuestro marco de interpretación de exactamente las mismas funciones y los vamos a ir enfocando hacia precisamente esta visión geriátrica de la funcionalidad del adulto. En materia, por ejemplo, familiar o en materia penal, el tema del maltrato del adulto requiere también, y en materia civil, y por supuesto también, que estemos pendientes de si estos adultos están recibiendo
maltrato que genera un avance más rápido de su deterioro. Cualquier factor de estrés al cual el sujeto está sometido va a generar que las funciones mentales, las funciones tanto cognitivas como ejecutivas, las motoras no, por supuesto, pero sí las cognitivas y ejecutivas, comiencen a mostrar un deterioro mucho más rápido que el que tenía el sujeto de manera natural. El maltrato hacia el adulto mayor va a favorecer de manera negativa, va a favorecer el que se pierdan más rápido funciones como la atención, la memoria y el lenguaje. Los niveles de estrés elevado en los adultos mayores que ya están enfrentando un proceso de deterioro cognitivo no resisten de manera tan resiliente los elevados niveles de estrés y van a producir que las neuronas se deterioren con mayor rapidez. Entonces, también es recomendable que nosotros podamos valorar, aun cuando no estamos en un contexto donde se nos solicita valorar si hay o no violencia, que podamos estar al pendiente de si el adulto mayor ha ido deteriorándose mucho más rápido de lo que usualmente es esperable de acuerdo a sus condiciones biológicas. Por ejemplo, como antecedentes de vida y historia clínica, pues solamente tiene hipertensión y tiene diabetes. Ok, estas dos condiciones generan un deterioro tan rápido en 10 años, no. Entonces puede haber otro factor que nos está llamando la atención, que nos va a permitir hacer una valoración más integral de los riesgos que puede tener este sujeto, aun cuando no me lo están pidiendo. Yo estoy observando que sus factores biológicos no están justificándome o explicándome por qué está este sujeto deteriorándose tan rápido. Y nuevamente en el apartado de recomendaciones voy a ir incluyendo estos elementos. Voy a avanzar un poquito para ya irnos introduciendo a lo que es el trastorno neurocognitivo. Lo primero que yo trabajaba ahorita con ustedes, pues es el ir dando los parámetros sobre los cuales vamos a hacer un switch en el marco teórico que generalmente trabajamos cuando no nos enfocamos al adulto mayor, que es un marco donde vemos el ciclo vital y el deterioro no es tan evidente y entonces poder predecir el deterioro del adulto mayor a veces no es tan fácil para todos, porque no estamos muy en contexto de cómo se va a ir deteriorando una persona. Entonces, es considerar todos estos factores que van a estarse mezclando a lo largo de todos los periodos de nuestra vida, pero en esta última etapa de nuestra vida, cuando el deterioro suele ser mucho más rápido, ya es más evidente y cuando no hay una intervención médica, psicológica, neuropsicológica, se va a dar muchísimo más rápido en los contextos forenses, porque toda persona que está sometida a un proceso forense suele experimentar niveles de estrés elevado. Tenemos que ir a audiencias, tenemos que declarar, tenemos que pagar al abogado, pagar las periciales. Entonces, el adulto mayor puede estar viviendo un nivel de estrés mucho más elevado que al final puede estar impactando en su deterioro neurocognitivo, generando que se deteriore mucho más rápido de lo que el proceso natural estaba generando en él. El trastorno neurocognitivo lo vamos a ir clasificando de acuerdo a los síntomas que va manifestando la persona y es muy importante que nosotros, como en cualquier trastorno clínico, hagamos líneas de tiempo y tengamos claridad sobre cómo fueron evolucionando los síntomas para poder determinar qué tipo de trastorno neurocognitivo presenta la persona. Hay trastornos neurocognitivos que vamos a observar, son muy similares en la sintomatología y lo que nos permite diferenciar entre uno y otro trastorno es la etapa de inicio de los síntomas. La mayoría de los trastornos neurocognitivos van a tener afectación en las tres funciones principales: atención, memoria y lenguaje.
Pero si lo que primero comenzó a fallar es el lenguaje y no la atención, nos da un tipo de trastorno neurocognitivo. Si lo que primero empieza a fallar es la memoria, pero se conserva el lenguaje, vamos a hablar de otro trastorno neurocognitivo. Entonces, la línea de tiempo es precisamente con el familiar. En materia de trabajo con adulto mayor para determinar el deterioro neurocognitivo, generalmente vamos a hacer uso de las fuentes secundarias de información. No podemos guiarnos del todo con lo que el sujeto dice, porque precisamente lo que queremos determinar es si hay o no fallos de la memoria. Y recordemos que hay diferentes tipos de memoria. Muchas veces el sujeto tiene una muy buena memoria de corto plazo, pero tiene una muy mala memoria episódica. Entonces, o a largo plazo, entonces yo le puedo dar la prueba de sucesión de números o números en progresión y números en regresión, y el sujeto me los va a decir muy bien, pero no es capaz de acordarse de lo que desayunó hoy en la mañana. Sin embargo, cuando yo le digo, señor José, ¿qué desayunó hoy en la mañana? Puede recurrir a cualquier día de cualquier periodo de su vida y decirte desayuné huevo con jamón y un vaso de jugo. Y tú no tienes manera de saber si eso es verdad o no, a menos que hables con la fuente de información secundaria, que suele ser el cuidador principal de este sujeto, o suele ser un enfermero o enfermera, o algún familiar que esté de manera constante con él cuando él vive solo y que te diga, eso no desayunó o eso no sucedió el día de hoy. Porque de otra manera, cuando tú le aplicas las pruebas neurocognitivas como números en números directos y regresión, muchas veces te vas con la finta de que, oh, pues me los repitió muy bien, sí se acordó a los 20 minutos y entonces voy a tomar por bueno lo que me dijo que desayunó. Muchos pacientes, cuando tú les pides, ya que tienen deterioro neurocognitivo, generalmente pues la familia es la que les viene diciendo en el coche, papá, recuerda que hoy es tu cita, recuerda que los miércoles quedamos de ir a la cita y ya hoy es miércoles, y entonces les vienen haciendo como un refresh de lo que tienen que hacer ese día. Y cuando tú le preguntas, ¿qué día es hoy? Pues hoy es miércoles. ¿Por qué? Porque ya su hijo o hija se lo venía diciendo en el camino. ¿Y de en qué año estamos? A veces ahí te fallan y entonces ya esos datos nos van generando un falso positivo o un falso negativo en el diagnóstico, porque el mismo familiar sin darse cuenta le está dando los elementos que al final tú vas a valorar en la prueba. Entonces hay que ir tomando en cuenta todos estos factores cuando vamos a trabajar con el adulto mayor, que no solemos considerar cuando trabajamos con personas más jóvenes. Entonces les decía yo de precisamente tener esta línea de tiempo de la sintomatología. La fuente secundaria de información nos va a dar muchos datos sobre cómo fueron evolucionando los síntomas para poder determinar si estamos frente a un trastorno neurocognitivo menor, perdón, o un trastorno neurocognitivo mayor. En cuanto a los trastornos neurocognitivos menores, que la mayoría de nosotros vamos a pasar alguna etapa de nuestra vida en un proceso de trastorno neurocognitivo menor, vamos a encontrar un declive modesto en las funciones cognitivas. Cuando se dice un declive modesto en las funciones neurocognitivas, lo vamos a valorar, por ejemplo, con el Mini-Mental. Dentro de todas las pruebas que pueda haber para valorar funciones mentales, yo les recomiendo para este tipo de diagnósticos el Mini-Mental. También está el MoCA, por ejemplo, algunas personas lo ocupan, pero el Mini-Mental tiene más elementos. Ahora, ya para forense, ni el Mini-Mental ni el MoCA, y lo vamos a ver, yo les recomiendo el Neurosi Breve de Ostrowski, Ardila y Matute, editorial Manual Moderno, porque tiene muchas más funciones que valorar a través de muchas más subpruebas que las que tiene el MoCA y el Mini-Mental. Ambas pruebas están estandarizadas en Estados Unidos, se han hecho traducciones y adaptaciones al español. Si mal no recuerdo, hay una en México, creo que la otra es de Argentina.
pero fallan en cuanto a la sensibilidad de la prueba para algunos trastornos neurocognitivos. Entonces, sí nos ayudan a detectar que algo no está bien. El punto de corte no es tan preciso para la población mexicana, pero nos ayudan a detectar que algo no está bien. Ya si queremos valorar de una manera más profunda, el neurosis breve nos va a ayudar con muchos más elementos y de ahí ya nos podemos seguir en seleccionar la prueba como el neurosis, atención y memoria, el brief, no, perdón, el brief es para adolescentes, el Banfe o el Boston, el test de Boston, que nos va a ayudar para las funciones del lenguaje. Neurosis, atención y memoria para las funciones de atención y memoria y el Banfe para las funciones ejecutivas. Entonces, mi screening puede ser, si estoy en un ámbito de fiscalía, es muy poco probable que tenga yo acceso a estas 3 pruebas para aplicarlas con los sujetos, entonces me puedo quedar con el mini mental, pero es solo eso, un screening, y no es sensible para la población mexicana, por ejemplo, con baja escolarización. Entonces termina por darnos falsos positivos. Dentro de los trastornos neurocognitivos menores, también vamos a observar que las puntuaciones de estas pruebas van a estar por arriba de la desviación, perdón, entre la desviación 1 y 2. Si pasa de la 2, ya tenemos un trastorno neurocognitivo mayor. Desviaciones estándar 1 y 2 sería una desviación estándar 1, está dentro de la norma, pero en un nivel bajo. Puntuaciones que se van a menos 2, desviaciones estándar, ya me está hablando de un deterioro cognitivo, pero que está dentro de lo esperable para el grupo de edad. Y luego ya más de 2 desviaciones estándar, me estaría hablando de un trastorno patológico, perdón, de un deterioro patológico, no de un trastorno. Entonces, estas puntuaciones me van a ir indicando si ya lo voy a considerar como una evolución patológica del deterioro neurocognitivo o va a ser dentro de lo esperable para el grupo de edad de ese sujeto. Y vamos a observar que cuando tenemos trastornos neurocognitivos menores, la autonomía puede estar conservada con algunas ayudas que requieren de sus familiares o de un especialista, pero la persona sigue siendo funcional. Mientras que con los deterioros neurocognitivos mayores, vamos a observar que está deteriorada no solo la función mental, sino también a nivel de la autonomía, es decir, todo aquello que nosotros denominamos al inicio de la charla la vitalidad, de tal forma que ya tendríamos un indicador de deterioro neurocognitivo mayor. De acuerdo al DSM-5, que sería uno de los manuales que podemos ocupar para generar nuestros diagnósticos, vamos a encontrarlos clasificados en el grupo de desórdenes neurocognitivos menores y mayores, por supuesto. Yo les recomiendo, si ustedes prefieren ocupar el DSM-5, está bien, pero yo les recomiendo que usen, más la clasificación del CIE-11, que por varios parámetros resulta ser más ecológica, ayuda a tener una visión más funcional del deterioro neurológico, a diferencia del DSM, que trabaja más una visión concentrada principalmente en procesos cognitivos y mentales, ¿sí? Y mientras que el CIE es mucho más ergonómico, trabaja más el tema de la vitalidad, el tema más de la inclusión de la persona en procesos sociales, culturales, familiares, etcétera. Pero bueno, revisemos primero el DSM-5. Va a denominarse un desorden neurocognitivo menor, aquel en el cual nosotros podamos encontrar a través de los instrumentos de valoración que hay una disminución o una alteración del funcionamiento de por lo menos uno o más dominios cognitivos, que pueden ser la atención compleja, que ya es una función ejecutiva,
la función ejecutiva per se, el aprendizaje de nuevas tareas. Por ejemplo, la persona es muy bueno repitiendo la rutina que ha seguido por los últimos 5 o 6 años, pero que cuando yo le cambio una rutina, ya sea porque hay un incidente, porque tenemos que ir al doctor, etcétera, para la persona es complejo volver a continuar con la rutina que tenía. O si yo le cambio de un manual a un automático o viceversa, no logra ajustarse a estos pequeños cambios. Va a tener, perdón, dificultades a nivel de la memoria. Puede ser la memoria semántica, puede ser la memoria episódica, la memoria procedimental, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, el lenguaje a nivel denominativo, a nivel de expresivo, a nivel comprensivo, etcétera. Percepción motora puede ser desde no sentir ciertos objetos calientes o fríos, es decir, a nivel de la temperatura, puede ser a nivel de la aprehensión, la tensión u otros procesos motores, o la cognición social. Por ejemplo, aquí encontramos que cuando ya hay un deterioro generalmente frontalizado, las demencias frontales, la persona puede ser más violenta, puede ser que observemos síntomas abúlicos, ya no quiere moverse, ya no siente satisfacción por la vida, parece deprimido, o tenemos personas que se pueden volver muy pueriles, ¿sí? Hipersexualizados, comienzan a tener exhibicionismo, pueden empezar a ser promiscuos desde antes de los 65 años. Ya estamos viendo esto que denominamos cambios en su personalidad, porque el sujeto ya empieza a ser más irritable, más grosero, más, no sé, más de la personalidad. Entonces ahí ya tenemos que es menos empático y todo esto lo vamos a englobar como deterioro de la cognición social. Nuestro análisis y nuestro dictamen, por supuesto, lo vamos también a sustentar en la preocupación de la persona, es decir, el sujeto llega quejándose. Esto va a ser en un ámbito clínico. En un ámbito forense, la persona no te llega quejándose, la persona llega porque la manda un juez. Entonces, generalmente vamos a observar, recordemos que en estos espacios, pues la persona quiere conservar por temas jurídicos el no ser diagnosticado como una persona con discapacidad o disminución, porque puede impactar en la custodia, puede impactar en una sentencia, o al contrario, quiere que pienses que él está discapacitado para que la sentencia esté reducida o la pueda llevar en su casa, etcétera. Entonces, el tema de la simulación lo tenemos que considerar también en estas etapas y poder valorarlo a partir por eso de un referente que nos va a dar parámetros de cómo se encontraba la persona antes de un evento cerebrovascular, un traumatismo craneoencefálico, epilepsia, por ejemplo, si es alcohólico, cómo se encontraba hasta hace un par de meses, cómo ha cambiado su ingesta de alcohol, si consume sustancias ilícitas, como puede ser marihuana, cocaína, etcétera, cómo esto ha impactado en su deterioro y, por supuesto, cómo ha disminuido su función en general. Un deterioro, perdón, modesto en el rendimiento cognitivo. Entonces, ya estamos hablando de que en nuestras pruebas nos va a salir una disminución de 1 o 2 desviaciones estándar, como comentábamos hace un momento. Preferiblemente, lo tenemos que documentar, por supuesto, con pruebas neuropsicológicas. ¿Ustedes conocen pruebas psicológicas que hablen de un deterioro cognitivo? ¿Alguna prueba psicológica que hable de deterioro sí, neurocognitivo?
Nos dice Samuel que no. La Shipley, ¿ok? Que sería, por ejemplo, de razonamiento, ¿no? En lugar del Raven, por ejemplo, que podamos aplicar la Shipley, o en lugar de las Wechsler, ¿ok? ¿Alguna otra que sea de corte psicológico? Hace un momento les decía yo, cuando estábamos hablando de la cognición social, yo les decía que es como personalidad. Entonces, muchas veces las pruebas de personalidad, el MMPI, que es una prueba psicológica, el PAI, que es una prueba psicológica, podemos ocupar el 16PF, podemos ocupar este tipo de instrumentos que son de corte psicológico, que nos van a hablar del deterioro neurocognitivo sin que propiamente estemos abordando el deterioro neurocognitivo. Lo vamos a ver reflejado sobre todo en aquellas funciones psicológicas que están relacionadas con la personalidad, porque como les decía, lo que se va a afectar en gran parte de las demencias es el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal nos da razonamiento, cognición social y personalidad. Entonces, podemos tener a una persona que en los parámetros del MMPI-2 y en los parámetros del PAI nos pueden salir cambios muy evidentes en su forma de percibir la realidad. Por ejemplo, el juicio de realidad puede salir alterado. Si manejamos el PAI, podemos ver que el índice de esquizofrenia, por ejemplo, o comportamientos límites, puede estar alterado porque van mucho con el juicio de realidad. En el MMPI-2, ¿qué criterios podrían salir alterados? ¿Qué indicadores, perdón? ¿Quiénes manejan el MMPI-2? Los factores sí, que sería la escala final, donde va a integrar todo lo que es lo cognitivo, lo neurológico, lo social, y tiene que ver con el juicio de realidad y tiene que ver con el juicio moral. Entonces, las escalas sí, que son 5 escalas del MMPI-2, perdón, versión revisada, nos van a dar indicadores de que aquí hay algo que no cuadra para una persona que de acuerdo a todo lo que nos han ido comentando, que era muy noble, que era muy lindo, que era muy respetuoso, no, hombre, una maravilla de persona, de repente podemos ver que en las escalas de personalidad nos va a salir alteradas algunos ítems. Por ejemplo, mucho daño, mucha disfunción o quejas neurológicas, muchas quejas de paranoia. La paranoia generalmente conforme vamos teniendo deterioros neurocognitivos, nos comienza a fallar la capacidad para determinar si cognición social, si el que está enfrente nos va a dañar o nos va a proteger, o es neutro, no va a hacer nada. Entonces, el deterioro neurocognitivo, comenzamos a ver que la persona comienza a volverse más paranoica. Todos quieren dañarme. ¿Por qué? Porque la memoria, nuestros recuerdos están basados en la confianza que yo tengo contigo, eres mi hijo, mi hija, he estado ahí para ti, tú has estado ahí para mí, y de repente yo empiezo a olvidar que esta es mi casa, porque mi memoria a corto plazo ya está comenzando a mostrar deterioro. Entonces, yo recuerdo la casa donde viví en mi infancia y a ti ya no te conozco, estoy hablando de un Alzheimer, por ejemplo, en etapas tempranas, y de repente ya no me siento como que las personas que están a mi alrededor sean parte de mi familia. Las comienzo a desconocer por momentos. Entonces empiezan a surgir estas ideas de no sé qué hago aquí, me quieren hacer daño, me secuestraron, me están robando mi dinero porque ya no me acuerdo dónde lo dejé. Y sin embargo, la capacidad de repetir dígitos de orden inverso y en orden directo están correctas, tiene las funciones denominativas
dentro de todo conservadas. Entonces puedes observar que hay deterioros en algunas áreas, pero no son tan graves, pero ya las funciones de cognición social que son más frontalizadas, sobre todo porque van en la base del cerebro. Entonces, sabemos que uno de los indicadores principales ya como que nos va a determinar que ya hay presencia de deterioro neurocognitivo es cuando la persona deja de oler, ya no percibe los olores, porque el bulbo olfatorio que se encuentra en la base del cerebro es de lo primero que se comienza a deteriorar, entonces ya es un indicador certero de la presencia de un deterioro. Y la posición o la ubicación en donde se encuentra este bulbo olfatorio en el cerebro, pues es en nuestra base del cerebro, a esta altura, ¿no? Entonces aquí se conecta directamente con toda la zona frontal y cuando vemos que la persona ya está perdiendo el sentido del olfato, ya sabemos entonces que el lóbulo frontal está comenzando a deteriorarse. Y precisamente en esta zona de la base del cerebro se manejan las emociones, la regulación de la temperatura, procesos muy complejos que cuando tú les aplicas una prueba de personalidad que es muy psicológica, ya puedes empezar a observar que lo que te describían que era esta persona versus los resultados de la prueba de personalidad ya no están haciendo match, ¿sí? Y como las funciones que usualmente calificamos con el mini mental y con el neurosis, atención y memoria son más superiores, es decir, las estructuras que las rigen están más en la parte superior del cerebro a esta altura, entonces lo de abajo se está deteriorando, que regula lo emocional, el control de impulsos, lo que son las funciones de inhibición, esas ya se empiezan a deteriorar y lo vamos a ver en la persona, se vuelven más imprudentes, menos socialmente menos incluidos, etcétera. Y les repito, la de personalidad es más fácil que nos la detecte a etapas tempranas que una prueba de screening que va más hacia las funciones que están en la parte superior, frontal superior del cerebro. Entonces, sí tenemos instrumentos que desde la psicología podemos ocupar y que los vamos a ir corroborando precisamente con esta historia de vida. Si la fuente secundaria de información me está diciendo que se ha vuelto más violento, que se está volviendo más impulsivo, que es menos tolerante, la prueba de personalidad me lo va a reflejar. A diferencia de las escalas neuropsicológicas que no manejan tanto estos indicadores neurocognitivos de esa zona del cerebro, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo hacer este match con las pruebas neuropsicológicas y las pruebas psicológicas y ver cómo se va comportando, por un lado, el deterioro de funciones mentales superiores y por otro lado, la personalidad, ¿ok? Bien, hasta aquí dudas, comentarios. Observaciones. No, maestra, por ahora no tenemos dudas. Álvaro y Vania, Maite también nos dice que todo muy bien, muy claro. Y agradecimiento. Gracias, maestra Etzel. Entonces, fíjense cómo poco a poco vamos teniendo estos indicadores que nos van a permitir observar los deterioros neurocognitivos. Estos deterioros neurocognitivos, como parte de los criterios diagnósticos, no deben aparecer ni explicarse mejor como secuelas de alguna condición médica. Es decir, yo les decía hace un rato, va a haber daños neurológicos después de un ictus, después de un tumor, después de una epilepsia. Ese tipo de secuelas neurológicas no las vamos a considerar deterioros neurológicos o neurocognitivos. El deterioro va a ser un proceso natural que puede ser patológico o no patológico, natural o no natural, pero que van a caer en una categoría diferente. El desorden neurocognitivo menor, entonces, no debería de ser secundario a una condición patológica. Por eso es menor. Es parte del proceso de deterioro que vamos a tener, les decía yo hace rato, la gran mayoría de nosotros.
Hay personas que no lo presentan, por supuesto, hay personas que no lo presentan porque sus condiciones de vida, su herencia, su genética, fueron factores protectores a lo largo de todos sus etapas previas. Por ejemplo, tener una gran reserva cognitiva, tener un grado académico por lo menos de secundaria, perdón, por lo menos de preparatoria, universidad. Eso es un factor protector. Tenemos como factores protectores bajo consumo de azúcar, niveles estables de triglicéridos, que la persona no tenga una hipertensión arterial no controlada, que la persona no tenga deterioro en los órganos de los riñones, del páncreas, del hígado, que todos estos pues metabolizan la sangre, los nutrientes, y entonces el cerebro va teniendo el suplemento necesario de estos nutrientes. Bajos niveles de estrés también van a contribuir como factor protector, que la persona tenga niveles o que tenga la capacidad resiliente para poder afrontar los niveles de estrés de la vida, también va a surgir como un factor protector. El ejercicio es un gran factor protector para el deterioro, para prevenir el deterioro. Entonces, hay muchos factores que van a favorecer que cuando tú llegues a los 55 años, no te deteriores tan rápido. Pero supongamos que, bueno, esta es una vida idónea, ¿no? Ideal hacer ejercicio, tener bajos niveles de colesterol, etcétera, etcétera. La mayoría tiene como, pues, algunos de estos factores protectores, otros no, y cuando llega a los 65, 70 años, ya comienza a mostrar ciertos niveles de deterioro, pero mantiene la funcionalidad, se encuentra dentro de los parámetros esperables. Pero hay personas que no tienen estos factores protectores o casi ninguno. Entonces ahí es donde vamos a entrar a este trastorno neurocognitivo mayor, donde vamos a encontrar que hay una o más funciones cognitivas por debajo de las 2 desviaciones estándar y generalmente vamos a encontrar un nivel de dependencia funcional. La persona ya no es capaz de prepararse sus propios alimentos, de vestirse, de poder salir a la calle, de trabajar, de caminar con facilidad. A veces ya no reconocen a las personas de su entorno, a su familia. Tienen muchísimas dificultades para poder llevar entonces una vida funcional. En todo caso, la gran mayoría puede presentar alteración en el comportamiento porque se va a reflejar en tu personalidad. Y nosotros lo que tenemos que hacer, como les comentaba, es determinar, bueno, no lo tenemos que hacer. A veces nos lo pide el abogado, nos lo pide la fiscalía, que determinemos la etiología de esta condición. Nosotros vamos a ser incapaces de poder dar este diagnóstico etiológico si no contamos con estudios médicos, tomografías, resonancias, laboratorios, química sanguínea, por ejemplo, funciones del hígado, del riñón, del páncreas, etcétera, que nos van a permitir observar cuáles son las áreas del funcionamiento sistémico que propiciaron o favorecieron a la aparición de estos síntomas. Entonces, en esos casos es muy importante que cuando ustedes les solicitan una pericial, ustedes puedan concluir que hay un deterioro. ¿Por qué? No lo sé. Para eso entonces tu fiscalía o tu abogado debiste de haber solicitado una pericial a un especialista en medicina. Puede ser un genetista, si lo que se está investigando es si este trastorno está derivado o no de algún tipo de trastornos genéticos. Puede ser con un internista, que sería lo mejor. Ese sería el mejor especialista que nos puede ayudar a entender el deterioro. O ya si el internista no está disponible, con un neurólogo. Entonces, se trabaja de manera conjunta para que un especialista en adultos mayores, que puede ser nuevamente un internista, un neurólogo o un genetista, puedan dar un dictamen que a ti te permita jalar la información de ese dictamen para entonces vincularlo con
el cuadro que tienes frente a ti. Entonces, el origen puede ser metabólico, un internista, puede ser por un daño neurológico, por condiciones previas, o puede ser por un tema genético, o puede ser por condiciones externas, un traumatismo, etcétera. Entonces, nosotros vamos a ir clasificando de acuerdo a la aparición de los síntomas, la duración de los síntomas, la intensidad de los síntomas, si tenemos una condición cognitiva normal, un trastorno neurocognitivo menor, un trastorno neurocognitivo mayor pero leve, un trastorno neurocognitivo mayor moderado o severo, donde aquí ya, como les decía yo, la incapacidad del sujeto para valerse por sí mismo es total. Aquí podemos encontrar que va a haber dificultades en actividades de la vida diaria básicas. Por ejemplo, si puede ir al baño, todavía puede a lo mejor bañarse, pero necesita la supervisión o el monitoreo de un familiar o de un profesional. Y en un deterioro neurocognitivo mayor, leve, podemos encontrar dificultades en actividades de la vida diaria instrumentales. Por ejemplo, que ya se le dificulta utilizar el cuchillo, de repente puede tener dificultades en la vestimenta por abotonarse o subirse los cierres, amarrarse las agujetas, etcétera. En los trastornos neurocognitivos mayores, como podemos ver, la persona sigue siendo funcional. Puede manejar, puede tomar un transporte público, hacer sus compras, ser autónomo en prácticamente el 100% de sus funciones. Solamente va a necesitar más tiempo para organizarse. Algunas herramientas extras para poder planificar o para poder no sé, voy a anotar dónde dejo las cosas porque pues, de repente se me olvidan, pero no es que esté incapacitado para recordarlo, como suele verse en los deterioros neurocognitivos mayores, tanto en el moderado como en el severo, donde hay una completa incapacidad por parte de la persona para tomar, para ser consciente perdón, para ser, no consciente, para ser autónomo, ¿sí? Entonces, aquí como podemos ver en este cuadro, vamos a necesitar diferentes niveles de intervención dentro de las recomendaciones que nosotros vamos a ir brindando a la autoridad. En un caso penal, ¿quién podría ser una persona inimputable? ¿Cuál de estos diagnósticos daría inimputabilidad a un sujeto que está siendo señalado como el autor de un delito? Aun cuando tuviese la evidencia suficiente como para saber que sí lo cometió. ¿Quién sería inimputable? ¿Ok? ¿Todos los trastornos severos? Perdón, ya, trastorno severo, ya. Entonces sería el trastorno neurocognitivo mayor severo, sería inimputable. ¿Algún otro o solo ese? Maestra, yo creo que desde un inicio, desde que es un menor, porque ya tiene algunas ya cualidades en las que pues, ya se refleja esta parte del trastorno, ¿no? Creo que inicia desde el menor y así sucesivamente se le va dando la imputabilidad a bueno, según la trascendencia que vaya teniendo, ¿no? Pero creo que sí es desde un inicio. Es decir, para ustedes de un trastorno neurocognitivo menor, ¿ya podría ser inimputable? No, más bien al revés. ¿Ok? Sí, ¿Cómo lo manejaría usted? Si el juez le está, por ejemplo, el abogado quiere alegar que es inimputable, a usted lo está contratando el abogado y dice, por favor, perito, queremos llevarnos una pericial para declarar a mi cliente inimputable del delito de homicidio. ¿Cuál de estos diagnósticos favorecería a que se pueda configurar la inimputabilidad?
¿Qué dice la ley que se va a considerar para que una persona sea inimputable? ¿Se acuerdan que se los decía yo al inicio? Son 3 niveles. Que la persona sepa quién es, sepa lo que hizo y sepa las implicaciones de lo que hizo. Si se configuran esos 3 niveles, la persona es imputable. ¿Cuál de estos niveles de cognitivos sería inimputable? ¿Solo el último, que decían que es el trastorno neurocognitivo mayor severo, o hay algún otro que a ustedes les permita argumentar que la persona es inimputable? También en el mayor, ¿no? Lo que pasa es que tenemos 3 mayores: trastorno neurocognitivo mayor leve, mayor moderado y mayor severo. Perdón, del mayor moderado al mayor es severo. ¿Qué? Nos dicen moderado y severo, severo, severo. Ok, entonces, para la mayoría es el trastorno severo, sí o sí, configuramos perfectamente bien la inimputabilidad. Ahora podríamos debatir sobre el trastorno neurocognitivo mayor moderado. Nos dice que principalmente vamos a tener deterioro dificultades en las habilidades de la vida cotidiana o de la vida diaria básicas. Y vamos a tener una o más funciones neurocognitivas con una desviación estándar mayor a 2. Es decir, ya vamos a encontrar deterioro en el lenguaje, generalmente, en la memoria, generalmente, en la atención, generalmente, y percepción, que serían como las básicas. Planeación, organización, velocidad de procesamiento, memoria, inhibición, que son las funciones ejecutivas, pues ya de entrada esas sí están deterioradas o están disminuidas, ¿sí? Porque precisamente por eso se llama neurocognitivo. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que con un trastorno neurocognitivo mayor, qué elementos tendrían que estar presentes a nivel moderado o leve, pueda yo como perito utilizar para decir que la persona es inimputable o darle otro recurso al abogado? Repito mi pregunta. ¿Qué tendría yo que encontrar alterado en un trastorno neurocognitivo mayor, moderado o leve para darle elementos al abogado de que su cliente puede ser considerado inimputable? ¿Qué tendría que estar alterado? La función social, ¿Ok? Entonces ahí hablaríamos de lo bueno y lo malo, de lo moral, principalmente. ¿Eso tendría que estar alterado para que yo diga que es inimputable? considero que sí. ¿Ok? Entonces, en su opinión sería la conciencia social. Pero es Sí, como decir que un psicópata puede ser inimputable porque su conciencia social está alterada o no existe. Porque solo me estoy basando en la conciencia social. La memoria y lo social, la capacidad de tomar decisiones. Les voy a dar un spoiler. La conciencia, la orientación, tiempo, persona y espacio tendría que estar alterada junto con la conciencia, porque es el primer nivel que tendría que estar alterado. Pueden estar conservadas la atención, puede estar conservada la memoria, puede estar conservada la percepción, pero la persona no es consciente de sí mismo.
Si eso está alterado, no importa si es un trastorno neurocognitivo menor, mayor, leve, moderado, severo, si está alterada la conciencia, la persona va a ser inimputable. ¿Por qué? Porque el primer nivel que tiene que estar ausente o presente es que la persona sea consciente de sí mismo. Si no lo es, la ley lo va a proteger. Porque después de que soy consciente de mí mismo, tengo que conocer lo que hago y tengo que saber las consecuencias de lo que hago. Entonces, puedo saber lo que hago porque hay alguien que me dice, mira, atropellaste a alguien o te pasaste el semáforo, atropellaste a alguien y puedo entender las consecuencias de esto. Pero en el momento en el que lo hice, por ejemplo, estamos hablando de una persona que a lo mejor tiene una esquizofrenia, está en un brote psicótico, si este primer factor que es estar consciente de sí mismo no está presente, la ley lo va a proteger. Eso no quiere decir que no lo va a hacer responsable, ¿sí? Entonces puede tener lo que se llama una responsabilidad legal disminuida. En el último va a ser inimputable. No te puedo adjudicar el delito porque no eres consciente de nada. No puedes conocer quién eres, ni lo que hiciste, ni las consecuencias de lo que hiciste. Completamente inimputable. No hay otra. Pero en los anteriores puede ser con una imputabilidad limitada. Porque en el momento en el que suceden los actos, pudiste no estar completamente consciente de ti mismo, orientación, tiempo, persona y espacio, y sobre ti mismo, ¿sí? Por ejemplo, les decía yo, pueden estar conservadas las memorias inmediatas, pero la persona no recuerda mucho de sí mismo, la memoria episódica, quién soy yo, dónde me encuentro, la memoria temporal. Entonces, nosotros tomando los parámetros legales y luego tomando los parámetros clínicos, podemos estar haciendo estas recomendaciones y pudiendo vincular el estado neurocognitivo de la persona con lo que se está pretendiendo valorar. Como yo les decía al inicio, no se trata de que ustedes hagan un diagnóstico de la persona, sino ya que tenemos el diagnóstico, que ya sabemos cómo se encuentra, poder hacer esa vinculación con el sistema. ¿De qué estamos hablando? ¿Me están pidiendo una pericial para inimputabilidad? Pues yo puedo decir que yo no voy a determinar que es inimputable, por supuesto, eso lo va a hacer un juez, pero entonces voy a enfocar mi pericial en hablar sobre qué funciones están o no presentes y cuál es el impacto de esa ausencia o presencia de funciones en lo que se quiere juzgar, la capacidad de ser responsable, la capacidad de conocer lo que se hizo y la capacidad de anticipar las consecuencias de lo que hizo. Entonces, si tengo una persona con un deterioro neurocognitivo que cae dentro de los parámetros de leve, leve sí, pero ¿qué funciones preservadas y qué funciones ausentes impactarían su capacidad de saberlo, o sea, perdón, de saber lo que hace y de aplicar las consecuencias de lo que hace, ¿sí? Si una persona esquizofrénica es imputable, todos somos imputables. ¿Cuál es la diferencia? Tu condición mental, o en este caso tu condición cognitiva, no te hace automáticamente inimputable. Aunque yo haya dicho que el trastorno neurocognitivo te hace automáticamente, me refiero a que es un proceso, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una persona con un trastorno neurocognitivo severo, tú vas a dar tu diagnóstico y estás diciendo que la persona es incapaz de conocerse a sí misma, conocer su entorno y, por tanto, tener la autonomía para poder desarrollar una firma o poder hacerse responsable de un acto, ¿ok? Y el juez entonces dirá, este estado alterado completamente lo hace inimputable, ¿ok? El mismo trastorno lo está haciendo inimputable, pero la esquizofrenia, la bipolaridad, la discapacidad intelectual no necesariamente te hace inimputable, porque puedes tener esquizofrenia, pero no estabas en un brote psicótico en el momento en el que cometiste el delito. La ley te pide nuevamente que no estés consciente
Ese es el primer paso. La persona puede tener esquizofrenia, pero no estar en estado psicótico, por tanto, estaba consciente de sí mismo. Si está en estado psicótico, entonces hay delirios y hay alucinaciones. Y entonces sí, la defensa es, tienes que tu perito describir cómo era el estado al momento del delito. No si tiene o no esquizofrenia. Además, nosotros no vamos a diagnosticar esquizofrenia. La esquizofrenia la va a diagnosticar un psiquiatra. Ya sea que el diagnóstico lo tenga previo a tu pericial o se pida una pericial en psiquiatría y luego una en psicología que determine si al momento de los hechos la persona estaba en brote psicótico. Recordemos que esto fue un cambio que se hizo en la ley, donde antes, por ejemplo, tu argumento para zafarte de un homicidio culposo y doloso era que dijeras que estabas bajo la influencia del alcohol mientras ibas manejando tu auto a 200 kilómetros por hora y entonces esto se denominaba, ¿se acuerdan cómo se denominaba? ¿Sí se acuerdan cómo se denominaban este tipo de actos legales donde el abogado utilizaba estos argumentos para disminuir la pena o para absolverte de la pena porque estabas bajo el influjo del alcohol o de una droga? Entonces decían, como está bajo el influjo del alcohol o una droga, entonces la persona no era consciente de sus actos y por tanto podían argumentar como recurso legal el que el juez o no lo imputara o que la condena fuera muy baja, ¿sí? Entonces, hay una reforma a la ley y lo que hace es que ya no es una condición, ay, ahorita me acuerdo, lo tenía hace un momento en la punta de la lengua, ahora es un agravante, ¿sí? Es decir, si tú generas un accidente o matas a alguien con tu auto o lo lesionas bajo el influjo de alguna sustancia, es un factor agravante, opera en tu contra. ¿Por qué? Porque el acto de tomar alcohol o de drogarte lo hiciste de manera consciente y de manera consciente decidiste tomarte una botella, una copa, 10 copas, meterte cocaína, fue un acto consciente, sabiendo las consecuencias de esto. Cuando tú te lo estabas por tomar, sabías lo que podía pasar. Por tanto, asumiste la responsabilidad de tomarlo y manejar, de tomarlo y hacer algo. Entonces, al momento en que cometiste el delito, sí, efectivamente, estabas bajo la influencia de alguna sustancia y no tenías control sobre lo que estaba pasando. Pero el hecho de que lo hayas hecho de manera voluntaria es un agravante, atenuante, esa era la otra. Era un atenuante antes el que estuvieras bajo el influjo porque estaba disminuida tu capacidad de tomar decisiones y tu estado de conciencia. Entonces la ley decía, bueno, tienes este atenuante, estabas drogado, estabas alcoholizado. Ahora no, ahora la ley te dice, tú sabiendo las repercusiones de tomar alcohol o ingerir alguna sustancia, de todas formas lo hiciste. ¿Sí? Por eso se vuelve agravante. Algo diferente con las enfermedades mentales como, o con los deterioros neurocognitivos. Tú no voluntariamente tienes esquizofrenia, tú no voluntariamente tienes deterioro neurocognitivo. Es un proceso que tú no puedes evitar. Ahí es cuando opera como factor atenuante. Tienes esquizofrenia, perfecto. Al momento de cometer el delito, ¿tenías un brote psicótico? Sí. ¿Tomabas tus medicamentos? No. Ahí lo tiene que considerar el juez. ¿Por qué? Porque la esquizofrenia tiene periodos donde la persona es consciente, la persona puede trabajar. Recordemos que se creó todo un sistema legal para las personas con discapacidad o para condiciones de deterioro neurocognitivo, precisamente, que son protectoras. Entonces, ¿en qué sentido son protectoras? La ley familiar y la ley civil te reconocen y la Constitución te reconoce
como sujeto de derecho. Y el artículo 1 constitucional, a nadie podemos discriminar por su condición, edad, sexo y estado mental, condición médica, género, etcétera. A nadie lo podemos discriminar. Por lo tanto, ante la ley todos somos iguales. Eso quiere decir que ante la ley tu condición médica, ¿ok?, no va a servir ni para perjudicarte, pero tampoco para beneficiarte. Todos somos iguales. De tal forma que tú, al tener una condición médica, voy a entender que también eres sujeto de derechos y de obligaciones. Por lo tanto, tu condición médica no te exime, a menos que tu condición médica sea lo suficientemente deteriorante como para no ser responsable de ti mismo. Y entonces, si tú te quieres ir por esa línea donde tú no eres responsable por ti mismo, te voy a proteger y te voy a poner un tutor. No te voy a dejar que goces de las mismas obligaciones, pero tengo que proteger tus derechos. Y para eso son los juicios familiares de custodia de adulto mayor o de tutela de adulto mayor. Porque ahora entonces, si tú quieres argumentar en lo penal que eres inimputable porque tienes esquizofrenia, perfecto, te voy a nombrar un tutor que va a ser el responsable de que vayas al médico, te tomes tus medicinas y tengas atención psicológica. No te voy a decir que, bueno, no eres responsable y que te vaya bien. No, entonces te voy a proteger. Y se inicia un proceso de designar a un tutor para esta persona, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos determinando en las periciales que vamos a ir realizando el tipo de deterioro que se tiene, y depende del juicio en el que estamos, familiar, civil, mercantil o penal, cuáles son las implicaciones legales que tiene esta condición en el proceso que se está llevando a cabo. ¿Ok? Bien, ya me excedí unos minutitos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias, Emily. ¿Todo bien? Perfecto. Colegas, tengo un tema con la fecha de la siguiente clase que está programada para el domingo a las 12 del día. ¿Les parece bien si la movemos para el sábado a las 7 o 6 de la tarde? Sí, Emily nos dice que sí. Nos dice Álvaro que sí. Ok, entonces nada más pónganme 7 o 6. Si es a las 7 terminamos 8:30. Si es a las 6 terminamos 7:30. 7, 6, 7, 6. Vamos 2 y 2. ¿Quién hace el desempate? Ok. 6:30 y terminamos a las 8. ¿Les parece bien? Ok, nos dice Mónica, Leonor que sí. Entonces los veo el sábado 6:30. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su participación del día de hoy. Las diapositivas se las paso a través de la maestra Itzel para que las tengan y las puedan repasar de aquí al sábado. Muy buenas noches Muchas y que gracias. tengan bonita tarde. Que Hasta tengan pronto. bonito fin de semana. Perdón, cierre de semana. Hasta luego.